Buenos días, estamos aquí en Besalú, en la Liberis Liber, me ha costado un montón decirlo, y aquí estoy con Pitu, que es un orgullo para mí estar con él, y a él estar aquí con un libro del Ejército Español, que no es poca cosa. Espero que os guste mucho. Creo que es un buen libro desde el punto de vista de ser un libro que descubre un mundo muy oscuro y muy desconocido para la mayoría de los ciudadanos, y que recomiendo que lo leáis porque creo que merece la pena. Cuando nos llega la novela de Luis, al principio pensábamos que teníamos un libro, pero en realidad teníamos una revolución. Y eso lo empezamos a ver desde el principio. Es esa parte romántica de la que piensas que ya no puede pasar, ¿no? Que un libro pueda cambiar las cosas. Pues en eso, a lo largo de estos 6 meses hemos visto cómo nacía una corriente en torno a Luis, en torno a Un paso al frente, cómo muchísima gente empezaba a hablar, gente que no tenía voz. Eso es lo que nos sorprendió. En el siglo XXI había mucha gente con miedo, todavía lo tiene, pero gracias a Luis han ido perdiéndolo poco a poco. La verdad es que el poder, yo creo que subestima a las personas. Y a veces una persona, igual que una gota puede agujerear una montaña, una persona puede hacer muchas cosas. Lo único, decir que me parece realmente increíble que a día de hoy en un país europeo o en Europa se encierre a una persona por sus ideas y por escribir un libro, ¿no? Que no deja de ser una novela, por mucho que sea una novela que está haciendo mucho daño a la cúpula militar, ¿no? Por desgracia, nuestras Fuerzas Armadas a día de hoy tienen la suerte de contar con unos, lo puedo decir muy alto, estupendos militares, pero tenemos una cúpula militar que dirige las Fuerzas Armadas como si fueran una dictadura. Es decir, la factura del submarino que hablábamos antes, que no flota, de 2.150 millones de euros, las pagamos todos los que estamos aquí, ¿no? El hecho de tener una cúpula militar y un excedente de oficiales para un ejército de unos 600.000 soldados, cuando solo tenemos 41.000, es decir, el hecho de que en España haya más generales que en China, que tiene un ejército 20 veces mayor, eso lo pagamos nosotros. Es decir, eso al ciudadano le cuesta unos 2.000 millones de euros anuales, a todos. Es decir, en los últimos 10 años hablamos de más de 20.000 millones de euros. Y todo esto está haciendo mucho daño, claro. Que de repente la ciudadanía se empiece a enterar de esto que está sucediendo y de esto que están pagando ellos, de los clubes militares, los campos de golf, los viajes a Europa. Todo eso está generando muchísima preocupación en la cúpula militar, porque siente que puede perder lo que tiene. Sinceramente, me parece que además creo que se retratan ellos mismos, ¿no? Es bochornoso, porque después de todo lo que estoy declarando, después del libro, resulta que es que mis declaraciones afectan a la disciplina militar, pero no son falsas. Esto es lo más gracioso de todo, es que no son, porque podrían ser falsas, ¿no? En el mismo artículo por el que me han sancionado, me podrían haber sancionado por aseveraciones falsas, ¿no? El propio instructor y la autoridad sancionadora, que es el GEME, que es la máxima institución en el Ejército de Tierra, no me sanciona por aseveraciones falsas porque sabe que lo que digo es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que yo diga una serie de hechos, de privilegios, de abusos, de corrupciones, sea sancionable por decirlo, pero los que lo cometen estén tan tranquilos en su casa? Y en cuanto al libro, que es por lo que finalmente me quieren expulsar de las Fuerzas Armadas, parece ser que les ha molestado mucho una carta en el epílogo que envía el personaje de ficción a un ministro de ficción. Pero es que la carta es de ficción también, ¿no? Entonces, claro, todo esto roza el surrealismo, ¿no? Un tema importante que a nivel editorial nos interesó mucho es que las últimas 11 páginas del libro son links de noticias aparecidas en prensa que justifican que lo que has leído ha sucedido antes. Entonces ya es imposible que alguien pueda acusarte de desvelar ningún tipo de secreto, porque eso ya ha estado publicado y está en la prensa, ¿no? Entonces eso nos parecía patético, ¿no? Cuando nos han pinchado los teléfonos, nos han dicho conversaciones privadas que hemos tenido. O sea, desde el principio hemos vivido una película de serie B, de misterio, pero de serie B, porque decías, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que tengas a gente con un casco grabando en todas las presentaciones, no sé, a la gente que compra el libro, o sea, pero dices, pero vais a encarcelar a los 130.000. O sea, no lo entiendo, o sea, era una cosa surrealista, o sea, ha sido
y mes a mes se superaban, o sea, daban una vuelta de tuerca más, ¿no? Entonces, yo como civil he sufrido cosas que nunca pensé. Nos piratearon el libro y lo enviaron a todos los militares y a la Guardia Civil, simplemente intentando parar las presentaciones, para que la gente no fuera a las presentaciones y hablase. Entonces tú veías y no dabas crédito. Y claro, ibas a un despacho de abogado y dices, mira lo que me han hecho, me han pirateado el libro desde el Ejército de Tierra. Entonces, lo que les han dicho a todos estos militares, que son amigos míos, es que cuidado, que están a punto de traspasar la línea roja y que como sigan apoyándome o relacionándose conmigo, pues van a tener problemas. Lo que hay es personas que lo están pasando muy mal, ¿no? Nos podemos imaginar lo que puede ser entrar en un cuartel y vivir una dictadura en la que eres una persona, sobre todo el soldado, es una persona que está a merced de forma absoluta de sus superiores y bueno, eso conlleva injusticias terribles, ¿no? Y claro, esa persona luego sale de la puerta del cuartel y se da cuenta de que lo que vive es una democracia, mejor o peor, que tendremos que reformar, que no, pero una democracia. Entonces, bueno, yo creo que es terrible, ¿no? La ausencia de libertad o el que no te dejen hacer lo que tú quieras, yo creo que es terrible y que es un sentimiento que cualquiera puede entender muy bien, ¿no? Ya hay una iniciativa para castigar a todos los militares que en redes sociales emitan comentarios que no sean del gusto. Pues eso sí, si un militar, como hace poco, denomina a la guerra civil como una cruzada y a la Constitución como bastarda y reniega del rey, lo puede hacer perfectamente, ¿no? O si hace poco un general amenaza con una intervención en Cataluña, pues eso es perfectamente legítimo, eso entra dentro de la potestad de cualquier militar, eso sí se puede decir, ¿no? Ahora, si un militar dice que hay corrupción en las Fuerzas Armadas y que esto tiene que cambiar, pues eso desde luego es un episodio muy lamentable con el que hay que terminar lo antes posible, ¿no? Decido ponerme en huelga de hambre. Pues la reacción del ejército, pues obviamente es de nuevo la propia de una dictadura, es decir, una persona que se pone en huelga de hambre, pues lo que a mí me han hecho es, cuando yo estaba en el hospital, en horario de la comida y de la cena, es introducirme la bandeja de comida y de cena y que estuviese allí una hora delante mía, ¿no? Es un día y otro día y otro día, pues para intentar que yo comiera, claro, ¿no? Que yo cediera en mi actitud, ¿no? Esto desde luego, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de sentido común entenderá que es como mínimo una pequeña presión psicológica, ¿no? Pero el problema de todo esto es que yo estuve 22 días en huelga de hambre. El día 21º, si yo hubiese comido la bandeja de comida que me introducían en el hospital, podría haber fallecido. Y luego, claro, el estar encerrado, yo creo que yo pensé que iba a ser más sencillo, han sido solo 2 meses, y la verdad que no me imagino lo que debe sentir una persona a la que encierran durante, pues no sé, 4 años o 5 años, eso debe ser algo terrible, porque el sentir que has perdido tu libertad y que tienes que pedir permiso absolutamente para todo. Una de las noches, allí en el centro disciplinario, tuve una gastroenteritis, lo cual es normal cuando has vivido un episodio pues como una huelga de hambre, pues el cuerpo tarda. Y la respuesta en mitad de la noche fue, bueno, como tú tienes aseguradora privada, llama a tu médico privado. Pero oiga, yo no tengo teléfono, pero ustedes qué están diciendo, o sea, es totalmente delirante, ¿no? Entonces, en ese momento, pues tu reacción es decir, oiga, yo quiero poner una denuncia aquí, que venga la Guardia Civil y yo pongo una denuncia, o póngame a disposición judicial, y lo que te dicen es que no, eso no va a pasar. Claro, al día siguiente, cuando tú te levantas y ya estás más o menos recuperado, dices, bueno, oye, yo voy a denunciar esto que ha pasado, ¿no? Pero claro, dices, ¿y ahora cómo lo demuestro yo? O sea, tú te das cuenta en ese momento de la situación en la cual estás, que estás completamente a merced de lo que puedan hacer contigo. O sea, entonces, claro, ellos al final te ven como una persona peligrosa, que estás despertando conciencias, que estás haciendo ver a muchos militares que hay determinadas circunstancias que no se pueden producir o que deben de cambiar, ¿no? Y eso para ellos es peligroso, ¿no? Ellos quieren que un militar cumpla las órdenes y punto, ¿no? Y si a un soldado le expulsan a la calle, lo que quieren es que no proteste, no que el soldado diga, oiga, ¿por qué me han echado a mí a la calle? Si lo que sobran son oficiales, no soldados, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes. Nos hagamos una idea, en las Fuerzas Armadas, del cual nos sobran prácticamente el 90% de los oficiales,
que los pagamos todos los españoles. Eso es algo así más o menos anualmente, como unos 2.000 millones de euros anuales. Yo creo que cualquiera que se empiece a hacer una idea de lo que es eso, se da cuenta de lo terrible. Esto básicamente es porque tenemos unos mandos o cúpula militar para un ejército de reemplazo, el cual ahora ya no tenemos, y sin embargo lo que tenemos es un ejército profesional muy pequeño de 41.000 soldados. Pero bueno, hasta tal punto es el sometimiento que en los últimos 10 años han expulsado, no renovado a 10.000 militares de tropa, a 10.000 soldados. Y no han sido capaces de organizar ni siquiera una triste concentración, porque se han ido a su casa pensando que, bueno, si a mí me dan una orden yo la cumplo, y si a mí me echan, pues yo me voy a mi casa. A 10.000. O sea, yo me imagino en cualquier colectivo que expulsaran a 10.000 componentes. Bueno, eso yo recuerdo cuando expulsaron a los de Coca-Cola en Fuenlabrada, en Madrid, y eran 900 y estaban cortando las calles todos los días, y bueno, eso se hicieron notar, ¿no? Bien, pues 10.000 señores y no ha pasado nada. Pero es que es más, este año han convocado 1.500 plazas para soldados. Y los 10.000 que se han ido pensarán, oiga, pero esto exactamente qué es. O sea, nos han echado y ahora convocan más plazas. En fin, es un delirio. Lo que me está preguntando es por qué hay militares por los cuales yo estoy luchando por sus derechos y sin embargo no están a favor un poco de todo este movimiento, ¿no? Bien, yo creo que es algo que ha pasado en todos sitios. ¿En qué sentido? En que al final todos hemos sido partícipes de esto, yo incluido, quiero decir. Que al final todos hemos visto hechos en un determinado momento que no hemos sido capaces de denunciar. Yo el primero, porque yo lo comentaba antes, yo hasta el 2011, finales del 2011, no tuve un contrato de permanencia, con lo cual hasta ese momento yo no he tenido verdadera fuerza para denunciar. Es una pequeña excusa que yo me digo a mí mismo, porque todos tenemos una responsabilidad. Al final esto yo creo que lo podemos extender a todos los ámbitos. Todos hemos sido conocedores de las personas que no pagan el IVA, de mil historias, y yo en mi ámbito militar también he sido conocedor de hechos que he dicho, bueno, tampoco voy a denunciar, no puedo estar denunciando todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento en el que si tú no denuncias, te conviertes en parte del sistema. Lo que nos tenemos que dar cuenta, los militares y los ciudadanos, es que aunque hayamos sido cómplices en un momento dado del sistema, porque yo creo que eso lo hemos sido todos, tenemos que decir basta. Y en las Fuerzas Armadas se da mucho el juicio de honor. Es decir, yo descubro un corrupto que se está lucrando y que se ha llevado un montón de dinero, y en lugar de denunciarle y meterle en la cárcel, yo le hago un juicio de honor y le ceso, ¿no? Como si eso ya fuera una vergüenza, ¿no? O le mando a la reserva, ¿no? Oiga, mandar a un señor que ha estado robando a la reserva es mandarle a su casa con una pensión. Me pregunta que si tuve asistencia médica, porque, bueno, recibir alimentos en plena huelga de hambre pues, puso en riesgo mi vida. Además es algo que ya está el abogado trabajando en ello para denunciarlo. O sea, eso se va a denunciar, ¿no? Es decir, todo lo que yo estoy hablando lo voy a denunciar. Sí, tuve asistencia, pero no tuve asistencia médica. Tuve asistencia médico-militar, que es parecida. Es decir, a mí me atendieron unos señores que eran médicos, pero que también eran militares. Que ese es el gran problema de las Fuerzas Armadas. Es decir, tú te pones enfermo y te atiende un señor que es médico, pero que también es militar, ¿no? Ahí ahora tenemos un gran problema en las Fuerzas Armadas con un hecho totalmente desconocido, que son los suicidios militares. Se suicidan muchos militares, igual que guardias civiles. Para que nos hagamos una idea, se suicida un guardia civil cada 26 días. Nadie lo sabe. O sea, eso es terrible, ¿no? Por eso se esconde. Acabo ya. Entonces, a mí me atendió un señor que era médico, pero como digo, era también militar. Entonces, como militar, cumplía órdenes. Porque si no cumples órdenes, aunque seas médico, pues te pueden despedir, o te pueden trasladar, o te pueden cesar. Entonces, los militares, sean médicos, sean jueces, sean fiscales, lo primero es que son militares. Entonces, por eso ni se descubren casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, porque yo creo que en 25 años no han sancionado ni condenado a ningún general por corrupción, lo cual yo creo que cualquiera que piense un poco, pues, en fin, una de dos, o son personas celestiales, seres celestiales, que puede serlo, o desde luego algo pasa, ¿no? La estadística es demasiado abrumadora, ¿no? Y en este caso, a mí me atendieron médicos, pero militares. Entonces, para ellos lo primero era que yo abandonara la huelga de hambre. Y lo segundo, si podía ser que lo hiciera vivo, ¿no? Pero lo primero era que lo dejara, ¿no?